Buen día, el día de hoy vamos a continuar con la segunda unidad, la cual está dedicada a los protozoarios y por ejemplo aquí vemos en la imagen un protozoario ciliado con una gran cantidad de vacuolas que seguramente se está alimentando de otros organismos a su alrededor. Sin embargo, este es un protozoario de vida libre, pero ejemplifica muy bien lo que es uno de estos organismos. ¿Qué quiere decir la palabra protozoario? Pues proto es un prefijo que quiere decir primero o primitivo, ya que estos organismos son tempranamente divergentes en la evolución y tienen muchos millones de años de existir en el planeta. Y zo quiere decir animal, porque las personas que comenzaron a estudiar a estos organismos los clasificaron dentro del reino animal. Sin embargo, esto ha cambiado debido a los estudios que se han generado, en donde se descubrió que estos organismos están realmente más emparentados con las algas. De hecho, hay algunos protozoarios de vida libre que todavía son capaces de hacer fotosíntesis. Sin embargo, se les quedó el nombre de primeros animales. Y son organismos unicelulares, esto quiere decir que solamente van a presentar una célula con muchos organelos, un núcleo, y este núcleo va a hacer que estas células sean eucariotas, porque eucariota hace referencia a la presencia del núcleo en donde está el material genético. Aquí hay que diferenciarlo de los organismos procariotas como las bacterias, en donde el material genético está regado en el citoplasma. Y hay una gran cantidad de diversidad de protozoarios. Hay que considerar que hay más protozoarios de vida libre que son capaces de depredar o de incluso fotosintetizar que protozoarios patógenos. Pero la morfología de los protozoarios patógenos da una forma de llegar al género y a la especie muchas veces. Aquí, por ejemplo, vemos que hay algunos protozoarios que se desplazan a través de flagelos que forman membranas ondulantes y que pueden localizarse en la sangre. Otros pueden localizarse en el intestino grueso y causar disentería, como este Balantidium. Otros más se encuentran en el intestino delgado y causan diarreas con grasa, lo que se conoce como esteatorrea, y pueden um, modificar la estructura de las vellosidades intestinales. También hay algunos otros que son intracelulares debido a que presentan unos organelos que secretan proteínas que cambian totalmente la morfología de la membrana celular y les permite ingresar al espacio citoplasmático para poder reproducirse. Aquí hay que considerar que el espacio citoplasmático es inmunoprivilegiado porque ocupan este espacio para esconderse de todos los elementos presentes en la respuesta inmune. Aquí, por ejemplo, vemos unos protozoarios que se encuentran enquistados en el tejido y que han ocupado este espacio para poder reproducirse. Hay algunos otros que se desplazan a través de, de modificaciones de la membrana citoplasmática denominados pseudópodos. Y esta, por ejemplo, es una amiba. Todos estos que acabo de mencionar son trofozoitos porque son capaces de realizar sus funciones vegetativas como reproducirse o alimentarse. Hay otras fases, como en el caso de este ooquiste, el cual es una fase de resistencia para poder salir al mundo exterior, es decir, se enfrentan a condiciones adversas y pueden parasitar otros hospederos. Hay algunos otros protozoarios que producen quistes, los cuales son producto de una reproducción asexual. La morfología es muy variada. Hay algunos que presentan pseudópodos, como en el caso de los arcodinos, otros que presentan cilios y otros que presentan flagelos. Sin embargo, todos ellos van a presentar núcleo, una gran cantidad de vacuolas, retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi y algunos otros organelos muy característicos y típicos dependiendo de cada tipo de protozoario. Por ejemplo, los protozoarios apicomplexas que tienen micronemas y rópteas, las cuales producen proteínas, las cuales les sirven para ingresar al espacio citoplasmático. Aquí, por ejemplo, los sarcodinos producen pseudópodos y en este caso podemos observar que estos pseudópodos que pseudo quiere decir falso, podo, pie. Entonces son pies falsos que están creando constantemente y por lo tanto no tienen una forma definida. En el caso de los ciliados, se desplazan a través del movimiento de una gran cantidad de estructuras
que están integradas en la membrana celular denominados cilios. Y finalmente los flagelados, que pueden tener uno o más flagelos libres, o en el caso de la imagen que estamos viendo, un flagelo unido a la membrana citoplasmática, el cual se conoce como membrana ondulante. Y dependiendo de las características de su desplazamiento y las estructuras que utilizan para hacerlo, van a ser catalogados dentro de diferentes categorías taxonómicas. Esto es la clasificación taxonómica que vamos a utilizar para referirnos a los protozoarios patógenos en el caso de parasitología veterinaria. Y tenemos al filum Sarcomastigofora, en donde están los arcodinos, o sea, las amibas, los protozoarios que pueden desplazarse por pseudópodos, y también los mastigófora, los que presentan un flagelo, ya sea libre o en forma de membrana ondulante. También está el filum apicomplexa, que son los protozoarios que presentan conoide, micronemas y róptrias, las cuales utilizan para poder ingresar al espacio citoplasmático y reproducirse ahí. También existe el filum Ciliófora, en donde están los ciliados. Sin embargo, aquí solamente podemos encontrar a Balantidium coli, que causa la disentería en cerdos y en humanos. Vamos a comenzar con un protozoario flagelado, que es parásito de bovinos y ocasionalmente también de los felinos. Este es Tritrichomonas fetus. La localización en los bovinos va a ser en el tracto genital. Y aquí va a haber diferencias dependiendo si es hembra o macho. Si el bovino es macho, va a estar más presente en la mucosa peniana o incluso en la próstata. En el caso de los bovinos hembra, va a estar localizada en la mucosa vaginal e incluso en el cérvix. En el caso de los gatos, va a estar presente en el ciego en colon y también en ileón. La morfología de Tritrichomonas fetus va a ser la siguiente, va a presentar una forma piriforme de 10 a 25 micras y aquí, por ejemplo, podemos ver el axostilo. El axostilo es una columna vertebral primitiva que le da forma a la estructura de este protozoario. También vamos a ver un solo núcleo con un cariosoma y un citostoma. El citostoma es una boca primitiva que le va a permitir al protozoario ingerir nutrientes. Y las estructuras de desplazamiento se encuentran tres flagelos libres y uno unido a la membrana citoplasmática formando la membrana ondulante. El diagnóstico se va a dar a través de un lavado en el que se utiliza solución salina fisiológica en el caso de los bovinos. Recordemos que este es un protozoario que se tiene que diagnosticar debido a que puede causar abortos y en los fetos los trofozoitos de Tritrichomonas fetus pueden encontrarse en el abomazo. Entonces, por eso es tan importante realizar el diagnóstico de esta infección. Entonces, lo que se hacen son lavados con solución salina fisiológica, se recuperan los trofozoitos y posteriormente se observan en el microscopio. También puede obtenerse muestras de semen de los machos para observarse en el microscopio y detectar si existen o no trofozoitos. En el caso de los gatos, como el protozoario se localiza en el intestino grueso, se recolectan muestras de materia fecal y se les hace una microscópica directa para poder observar el movimiento característico de los trofozoitos. Sin embargo, también existen kits que se utilizan para detectar IgA en contra de estos protozoarios. Y ya existen kits estandarizados que se realizan tanto para los bovinos como para los gatos. Hay otras técnicas indirectas como ELISA o en el caso de las técnicas moleculares la PCR que se utilizan más como con fines de investigación más que como diagnóstico de rutina, sin embargo también entran en este rubro. Y aquí observemos el movimiento característico de los trofozoitos de Tritrichomonas fetus en donde se alcanzan a observar los flagelos libres y también la membrana ondulante, que causan un movimiento lento en los trofozoitos, que puede tener también una orientación en sentido de las manecillas del reloj, es decir, un movimiento circular pero lento. Pasemos a Giardia intestinalis.
Giardia intestinalis también puede tener sinonimias como Giardia lamblia. Aquí Giardia va a afectar a los mamíferos, a los perros, a los gatos y presenta un potencial zoonótico. Giardia va a localizarse en el intestino delgado, principalmente en las vellosidades intestinales, en el duodeno. Y aquí van a existir dos morfologías. Una está asociada a la fase del trofozoito y la otra a la fase de quiste. El quiste va a ser una fase de resistencia que también es la fase infectante. La morfología del trofozoito está constituida por un cuerpo piriforme que está alargado, la presencia de dos núcleos, un cuerpo medio, dos axostilos y la presencia de cuatro pares de flagelos van a ser dos anteriores, dos posteriores, dos laterales y dos ventrales. Esto es muy importante que lo recuerden. Y aquí podemos observar este diagrama de Yardi, en donde observamos que es una morfología piriforme con dos núcleos. Y aquí no hay que olvidar el disco suctor. El disco suctor le va a permitir a Yardia fijarse en las vellosidades intestinales. Y por ejemplo, aquí vemos en esta micrografía que fue tomada a través de un microscopio electrónico, la huella que deja este disco suctor formado por alfa y beta yardina. Estas proteínas son altamente contráctiles y le permiten al trofozoito adherirse a las vellosidades intestinales y por lo tanto generan un daño progresivo en este tejido. En el caso del quiste, lo que vamos a observar es una estructura ovalada. Recuerden que esta es una estructura tridimensional que va a tener doble pared quística. Dentro de este doble pared quística vamos a observar los núcleos, que inicialmente son dos, en un quiste inmaduro, y en un quiste maduro observaremos cuatro núcleos. También están los axonemas y el cuerpo medio. Aquí, al ser tinciones, se pueden observar muy bien estas estructuras internas de estos quistes. El diagnóstico se da principalmente a partir de la técnica de Faust. Recordemos que la técnica de Faust está recomendada para pequeñas especies, debido a que los lavados eliminan la grasa. Pero sucede que en las infecciones por Giardia intestinalis, Giardia desconjuga las sales biliares y eso causa que los animales tengan atorrea, es decir, eliminen grasas que no están correctamente emulsificadas y esto puede modificar el campo de visión al momento de observar la muestra. Entonces, por eso se recomienda realizar el Faust, que ya es una prueba coproparasitoscópica en donde se eliminan todas las grasas a través de los lavados. También puede recurrirse a tinciones como esta tricrómica de Gomori para observar más detalles en los quistes. Otra forma de diagnóstico es a través de la microscópica directa. A través de esta técnica en donde se revisan heces diarreicas, es posible observar esta morfología de los trofozoitos y aquí el movimiento va a simular una hoja que cae. De hecho, así está reportada en la literatura. Y aquí observen cómo el disco suctor causa una depresión en la morfología del trofozoito y hace que tenga este movimiento, como si se estuviera cayendo, como si fuera una hojita que cae en el otoño. Otro de los protozoarios importantes es Trypanosoma cruzi. Aquí la especie afectada son la mayoría de los mamíferos. Esto quiere decir que es un protozoario euríxeno. Sin embargo, también va a afectar a otros organismos que no necesariamente son mamíferos. La localización va a depender de la fase y el hospedador, porque el vector de Trypanosoma cruzi va a ser la chinche, vulgarmente conocida como trompuda o besucona. Y hay diferentes géneros involucrados como Triatoma, Rhodnius, Dipetalogaster, Mecus, pero los más comunes es Triatoma y Rhodnius. Son chinches hematófagas que mientras se alimentan van a defecar. Y es en la materia fecal de estas chinches en donde se van a encontrar las fases infectantes. Hay diferentes fases presentes en Trypanosoma cruzi. Se encuentra
la fase de amastigote, en donde observamos aquí el núcleo, y una estructura conocida como cinetoplasto. Este cinetoplasto es una mitocondria modificada, también se le conoce como mitocondrión, y es una mitocondria muy grande que genera mucha energía para poder mover al flagelo. Después tenemos al promastigote, que es donde ya presenta el flagelo, y recuerden que el flagelo, la base está unido al, al cinetoplasto para que le dé energía. Después tenemos al epimastigote, donde igual vemos al núcleo, vemos que ya avanzó un poco más hacia la posición posterior, el cinetoplasto, y de ahí surge el flagelo. Y finalmente el tripomastigote, en donde en la posición posterior se encuentra el cinetoplasto y de él surge en forma de una membrana ondulante el flagelo. Y aquí vemos una breve esquematización del ciclo biológico. Las chinches van a defecar tripomastigotes metacíclicos, los cuales van a ingresar al torrente sanguíneo de los vertebrados y van a ser fagocitados por células como macrófagos o células dendríticas. Ahí evaden la formación del fagolisosoma y comienzan a reproducirse en forma de amastigotes, las cuales se quedan en el sistema retículo endotelial de algunos órganos. Después, las chinches ingieren sangre que pueden tener tripomastigotes si es que el vertebrado se encuentra en la fase aguda de la infección, o amastigotes que están en las células nucleadas. Y así la chinche va a generar promastigotes en una primera instancia, después epimastigotes que se van a encontrar en una fase más final del tubo digestivo para finalmente eliminar tripomastigotes metacíclicos. Aquí en esta imagen observamos nidos de amastigotes muy característicos en la fase crónica de la infección. Aquí podemos observar que estos cúmulos que se ven muy teñidos corresponden a los amastigotes y presentan este patrón característico de una bola grande o un punto grande que es del núcleo y una bola pequeña que es del cinetoplasto. Y hay diferentes maneras de diagnosticar a Trypanosoma cruzi. Se puede hacer un senodiagnóstico en donde se utilizan chinches que han sido criadas en cautiverio para que se alimenten de los pacientes sospechosos. Esto es una técnica en donde las chinches, una vez que se alimentan, se deja un periodo de incubación y posteriormente se revisa la materia fecal para buscar tripomastigotes metacíclicos. Si los animales se encuentran en la fase aguda de la infección, es posible realizar frotis sanguíneos y encontrar tripomastigotes sanguíneos que aquí pueden observarse que son extracelulares. También hay otras técnicas como la inmunofluorescencia y si el animal se encuentra en una fase crónica de la infección, no se debe hacer una biopsia de tejido cardíaco. Lo que se hace es técnicas indirectas, como en el caso de la PCR, que es la reacción en cadena de las polimerasas, o la ELISA, en donde se buscan anticuerpos. Entonces, estas son las formas de hacer el diagnóstico de Trypanosoma cruzi.